interiorización primero. Mi maestro, Tulku Sherin Nammo, ya fallecido, y otros maestros después que me han enseñado, venía a decir que si una persona llega de la calle, de su trabajo, con esos pensamientos centrados aún en las preocupaciones del día, laborales, emociones que están ahí también exaltadas, pues deberíamos hacer antes de comer o antes de realizar una actividad u otra, una pequeña desconexión. Sencillamente 2 o 3 minutos en los cuales dejamos espacio, creamos espaciosidad en la mente, como decía mi añorado maestro, para no comer los venenos de la mente, para no comer las fluctuaciones de la mente. Entonces, si les parece bien, pues vamos a sentarnos cómodamente con el tronco erguido antes de comenzar esta ponencia, que intentaré además que sea práctica para todos ustedes, darles algunas técnicas, una de ellas sobre todo considero que muy interesante para poder esclarecer un poquito más la mente. Entonces nos ponemos con el tronco erguido, los hombros abajo, pecho abierto, podemos cruzar las manos como las tengo yo, poner una mano encima de la otra, delante de nosotros, cualquier mudra, incluso si son practicantes de yoga, que también los hay, o de otra tradición. Muy bien, cerramos los ojos e intentamos sencillamente no hacer nada, que es lo más difícil para muchas personas. No se trata de controlar la respiración, no se trata de enfocar en ningún sitio, sencillamente mantener quietud de cuerpo y observar, respirar de forma natural y crear espacio. Llevamos la consciencia no solo al cuerpo, se llama consciencia sensorial, en yoga tibetano, la consciencia de todos los sentidos del cuerpo incluido. Llevamos la consciencia a la respiración, que al igual que un agua agitada en un vaso, si no hacemos nada, poco a poco, poquito a poquito se va aquietando. Llevamos la consciencia al entorno para sentirnos interdependientes y parte de un todo que a veces no vemos porque estamos aislados del mismo a través de nuestras fluctuaciones mentales. Mantenemos presencia. Y si podemos, generamos un sentido de agradecimiento. Agradecimiento de estar aquí ahora. Agradecimiento de poder enseñar, aprender, compartir. Llevamos las manos al corazón, en Namaste o en Tashi Delek. Tashi Delek. Muy bien. Estos pequeños insights, estas pequeñas desconexiones, son básicas y fundamentales para, como decía mi maestro, no desayunar, comer o cenar con los venenos de la mente, con la ira, o el enojo, con los apegos, aferramientos y con la ignorancia. Cuando el venerable hermano y maestro Felipe Granado me propuso esta conferencia, quise intentar dar una visión, primero, intentar ofrecer a todos ustedes una visión lo más completa y no complicada. No complicada porque en un congreso de estas características suelen acudir personas de diversas procedencias y obviamente conocimientos. Habrá personas versadas en el budismo, por ejemplo, tibetano, durante muchos años, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, también en la tradición hindú, etc. Pero me voy a limitar a dar esta introducción siempre, como decimos en yoga tibetano, desde la sencillez, porque a veces lo más complicado
se hace sencillo, sencillamente si compartimentamos, hacemos un poquito paquetes más pequeñitos para poder ofrecerlo. Así que si hay aquí alguien, alguna persona, algún hombre, alguna mujer que haya practicado una tradición u otra del budismo o de otros yogas tibetanos, tienen que comprender que nos vamos a intentar, ofrecer esta conferencia para todos los grados de desarrollo y conocimiento. Partimos de un fundamento que es básico y esencial. En nuestro caso, en mi caso, que encontré los yogas tibetanos hace 45 años, hace muchos años, era un chavalín y curiosamente no lo encontré ni en India, ni en Tíbet, ni en Nepal, ni en Bután. Lo encontré en Barcelona de la mano de mi primer maestro, de Tulku Sherin Nam, un exiliado que estuvo y pasó por Europa y pasó por España, y ahí entablamos esa relación maravillosa maestro-discípulo. Después, con los años, efectivamente viajé, tuve otros maestros, una vez que falleció en 1990 mi maestro, y bueno, ellos han reconocido también una maestría en mí, pero yo siempre digo que lo importante de un maestro es que le empodere el alumno, el discípulo, más que otro maestro. Es decir, desde la gratitud, la entrega, la confianza, son los discípulos los que empoderan y reconocen a un maestro. Por eso desde aquí también mi agradecimiento a todos los que durante estos años han pasado, pasan, están pasando formación a nivel no formativo y a nivel formativo en nuestro instituto. Dicho esto, decir que las tradiciones, todas las tradiciones que llevan a un camino de realización, sea el yoga, no importa la denominación, a veces lo que cambia es el traje, pero no la persona, a veces lo que cambia son las señales del camino, pero nos llevan al mismo destino. Lo importante en todas están fundamentadas en tres principios básicos. Uno de ellos es, muy manido quizás ya, y muy oído y leído, el autoconocimiento, el conócete a ti mismo. Ya no solo en las tradiciones orientales, sino también en las grecorromanas, ¿verdad? Pero fuera de ello decimos, ¿qué es conocernos a nosotros mismos? Ya tenemos una psicología científica, ya tenemos modernas, digamos, metodologías y medios para conocernos, incluso neurociencia. Eso no es conocerse a sí mismo. Eso es conocer una parte de uno mismo. Y podríamos decir que una parte que es cuantificable. La psicología hizo que lo subjetivo pudiésemos medirlo. Emociones, pensamiento, memoria. Pero vamos más allá. Lo que todos los caminos, el chamanismo, el yoga, a través del hinduismo, sobre todo aquellas otras tradiciones iniciáticas, incluso que nos vienen muy anteriores, muchas de ellas, incluso algunas orientales, hablemos de filósofos como Parménides de Elea, por ejemplo, Proclo, que son pocos conocidos en Oriente y muy poco también en Occidente, y que han sido yogis, porque han hablado también a su manera de vías de realización, de autorrealización. Hablaban incluso de chakras de otra manera, como flores, etcétera, en nuestro cuerpo sutil. Y todo nos llevaban a una vía que estaba fundamentada en, lo primero, como he dicho, el autoconocimiento. El segundo, el desarrollo de esas semillas que están plantadas en nosotros, pero que no germinan en todo el mundo. Llámale budeidad, vamos a llamarle lo que queráis, ¿vale? Y una tercera vía importantísima, que es la vía de la entrega. Si no, quedaríamos en una especie de acto egoísta en la cual yo busco mi realización y me alejo del mundo. Una vía que ha sido mal entendida por muchos renunciantes, muchos sadhus en India, por ejemplo, o incluso muchos en la vía contemplativa monástica tradicional, incluso en la cristiana. Yo me aíslo del mundo a través de la oración, intentando que mi comunión con Dios, con lo espiritual, con lo divino, pues haga ya la labor que tiene que hacer de generar un cambio en nuestra sociedad o en la humanidad. No voy a entrar a discutir si es una vía idónea o no, porque cada uno tiene su camino. Ya dicen también en el budismo, ¿para qué quieres mi cabeza si ya tienes la tuya? ¿Y para qué quieres mis pies si tienes los tuyos para caminar, ¿no? Lo importante será aprender unos a otros desde el respeto y ver si nos llevan por el mismo camino.
estos tres aspectos es fundamental, porque en una vía espiritual, si no hay respeto, si no hay compasión, si no hay desarrollo de esas cualidades espirituales que deberían estar presentes en todas las tradiciones, pues serán otra cosa, pero no es una vía de autorrealización. De todas estas vías, en el yoga tibetano nos encontramos con estas tres vías, estos tres fundamentos, esta piedra angular que es común. El yoga tibetano es, o podemos decir los yogas tibetanos, porque no hay un yoga, aunque hay un yoga general. Yo creo que el yoga, esa unidad, esa unión, ese yugo que nos une es común independientemente de la nación, de la época y del país. Pero sí es cierto que de la tradición yógica tibetana tenemos que observar algo muy importante. Primero, tiene unas características muy específicas, muy especiales. Lo primero, que el país de las eternas nieves, Tíbet, ha sido siempre un país aislado. Ha sido un país que ha tenido que cocinar sus propios conocimientos, su propia tradición, su propia cultura, su propia medicina, que luego recibió influencias también obviamente, de la medicina tradicional china, incluso de la medicina ayurvédica, de India, etc. Pero en sus inicios, este país maravilloso, misterioso, y que ahora empezamos a vislumbrar a través de los maestros que han venido desde allí y otros maestros que han ido allá, podemos observar que tenían tres tipos de yogas tibetanos. Uno que era una vía de iluminación entroncada con las otras vías de iluminación, como son fundamentalmente en Tíbet dos. La más antigua, la religión pre-budista que existía en Tíbet y que tiene una connotación chamánica, incluso de zonas uroaltaicas se mezclaron, es una historia apasionante. Bueno, pues por un lado tenemos la tradición Bon, que es la tradición que estaba y sigue estando, le llaman la quinta tradición, ¿no?, dentro de las tradiciones espirituales tibetanas, muy ligada a la tierra, a las deidades, etcétera, ¿no?, rituales específicos, etcétera, como otras tradiciones chamánicas. Luego, entre el siglo VII y VIII, un maestro indio, Guru Rinpoche, Padmasambhava, fue quien, al entrar en Tíbet, llevó el budismo de India, lo llevó a Tíbet. Ahí nace el budismo tibetano en el siglo VIII, o budismo también tántrico. Luego hay muchos mitos, leyendas, historias fabulosas, fantásticas. Cuando digo mito o leyenda no estoy diciendo que sean mentiras o simplemente imaginación. Estoy diciendo que tienen su tradición oral y luego posteriormente escrita, siempre dramatizan una situación de forma simbólica. Pues bien, de Guru Rinpoche, de Padmasambhava, que llevó allí, también llevó yoga, que estaba en aquel momento en India, en aquella época, obviamente también en su pleno desarrollo, hasta que después surgen también, posteriormente, otra serie de yogas que hoy conocemos, como el Hatha, con sus asanas, con sus posturas, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando llega a Tíbet, se encuentra con la resistencia de aquella población y de algunos bonpos, algunos monjes bon y maestros bon, que llevaban una tradición milenaria en Tíbet y que era también y estaba enfocada a la realización, a la iluminación. En el budismo se habla, en el budismo tibetano y en el budismo hinayana, es decir, Mahayana y Hinayana son dos vías del budismo. Uno hoy aún está presente en Sri Lanka, la antigua Ceilán, en Tailandia, etc. Y el budismo Mahayana, que se diferencia del budismo inicial, del Theravada, del budismo tradicional de los inicios, es una cosa fundamental. Es la vía del bodhisattva. Y esto es fundamental para lo que vamos ahora a ver en lo que es la vía de la realización. Es la vía de yo quiero liberarme, yo quiero realizarme, yo quiero iluminarme, ¿vale? Yo quiero deshacerme del sufrimiento y quiero tener visión correcta, no una visión limitada del mundo, de mí mismo, de mi vida, de la existencia, con un fin. Quiero liberarme para ayudar a otros seres sensibles a que sean liberados de esta cadena de sufrimiento, samsara, o de esta rueda de sufrimiento, que había luego que analizar, ya lo veremos aquí con grandísimos maestros que lo van a explicar muchísimo mejor que yo. Fuera de este aspecto fundamental,
esta vía, este karma yoga también, esta vía intermedia es lo que fundamenta el yoga tibetano. Yo voy a buscar, a través del yoga tibetano, primero una vía de salud física. Ahí tenemos, por ejemplo, el Salung y Luyong. Son yogas tibetanos que están fundamentados en pranayamas, Luyong en tibetano, respiraciones, el control del cuerpo físico, para controlar el cuerpo sutil. Es decir, a través del cuerpo físico tenemos una correspondencia con los cuerpos y canales y energías sutiles del cuerpo, como ya en otras tradiciones se sabe. Entonces empezamos en el cuerpo. Medicina tibetana. En la medicina tibetana se dan técnicas de yoga, de salung, de kumyo, etcétera, de automasaje, respiraciones, posturas incluso específicas y asanas específicas que ayudan a corregir, a desbloquear canales, etcétera, etcétera. Vale. Luego hay una vía interna, es decir, una vez que este yoga centrado en la salud, se le llaman yogas externos, por ejemplo, salung externo, etcétera, se le llama externo porque se ocupa de lo externo, es decir, la alimentación física del sujeto, lo hablaba hoy el venerable hermano, el maestro Fernando Granado, cómo comer, qué sutiliza el cuerpo y qué lo hace más burdo con la alimentación, por ejemplo, qué ejercicios físicos ayudan a que las articulaciones generen en nuestro cuerpo mayor lubricación, los cuerpos vertebrales se estiren, generen espacio, cómo el lung, el equivalente al prana, al ki, etcétera, pueda circular libremente como unas tuberías o cañerías por el cuerpo. Y muchos monjes que tenían que hacer sus retiros de 1 o 3 años o más en solitario, se le enseñaba por un maestro de salung, por un maestro de yoga tibetano, esta técnica de salung externo y salung interno en algunos casos, para la curación. Perfecto. Pero luego había más. Hay otro enfoque del yoga tibetano, los internos y secretos que se llaman, que están enfocados ya no solo a tener salud y el control del cuerpo, sino ya a trabajar el desarrollo espiritual de la persona, a poder desoscurecer la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Y esa técnica, esa energía que vamos a trabajar, se llega a través de un enfoque metodológico muy preciso. Técnicas de respiración, mudras, visualización, importante, el trabajo de la visualización, el Kyurim, trabajo también de las sílabas semillas, sonidos sagrados, sonidos, sílabas guerreras, sílabas semilla, se le llama sílabas semilla o vías, porque sirven para que florezcan algo que vamos a estar. De hecho, en budismo tibetano no decimos orar o rezar o recitar plegarias, decimos sembrar plegarias. Porque todo lo que dices, con cuerpo, palabra y mente, es una semilla que has sembrado. Puede ser cizaña, puede ser una semilla venenosa o puede ser una planta medicinal. Por lo tanto, decimos sembrar semillas de plegarias, sembrar semillas de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una tercera vía, que es una vía ya, digamos, que enfoca desde el tantrismo, la vía tántrica tibetana, que la llevó Padmasambhava, y es una vía ya que se superpone a todas, la vía Dzogchen y Mahamudra, que es la misma, ¿eh? Según la tradición vamos a ver que es la misma. Y ya se basa en que una vez que hemos trabajado con los ejercicios, con las asanas, el cuerpo, las respiraciones, la dieta, la alimentación, control de pensamiento, ¿vale? El enfoque, el Renshi, que decimos en tibetano, el enfoque, sería como desarrollar unos faros antiniebla, o ponernos unos telescopios de Monte Palomar en los ojos para poder ver más allá de la realidad samsárica, ¿no? Que está teñida por nuestros oscurecimientos. Entonces ya llega un tercer punto que ya es el punto de la práctica de la realización o autorrealización, llamémosle iluminación, etcétera. ¿Pero en qué se basa fundamentalmente? Claro, sería como intentar explicar, como decía mi maestro, a un ciego que son los colores, a un ciego de nacimiento, me refiero. Y muchos se preguntarán, ¿es imposible? Es posible. Los colores son longitudes de onda y un color rojo se nota más cálido que un azul, por poner un ejemplo. Por lo tanto, se puede, aunque va a llevar tiempo. Tenemos que hacer que la persona trascienda sus sentidos y no se limite a ellos. Y eso es lo que hacemos en la tercera vía. Y la cuarta, del yoga tibetano, sería la vía de la realización ya personal. Es decir, empiezas por el cuerpo,
sigues trabajando los cuerpos sutiles, tu cuerpo sutil, los canales, los chakras o colos en tibetanos, etc. Luego pasas a la vía tántrica, de ahí pasas a los aspectos mentales y luego ya a los últimos que llamamos ciclos especiales. En nuestro instituto, por ejemplo, son 4 ciclos. En la práctica no formativa solemos centrarla en el primer y segundo ciclo, centrados en el cuerpo y luego también en las energías sutiles, canales, tilés, gotas, esencias, etcétera, etcétera. Luego ya la tercera y la cuarta son de maestro-discípulo. Son ya de unas prácticas especiales, no quiere decir esotéricas y extrañas, sino que igual que una persona puede ir al monte y subir, hablo aquí de Vigo, pues a un monte que podemos tener aquí, el Aloya, bueno, pues normal, o el monte Visiador, que vamos ahí a veces a hacer salún, mi mujer y yo, etc. Otra cosa es ir al culminar el Everest, los 8000. Para ello se requiere mucho trabajo, una dedicación con un experto y trabajar para irte acostumbrando a esa altura. Pues en los niveles 3 y 4, los ciclos Chedraj, etcétera, son así. Es decir, se necesita trabajar de una manera más profunda con este tipo de energías, de métodos, de mantras y de ciertas renuncias, es cierto, ciertas renuncias. Volvemos al principio, que es lo que interesa, después de esta visión, ver lo que vamos a hacer. No se puede llegar al cuerpo, dicen los tibetanos, no se puede llegar a la mente si no es a través del cuerpo. Es decir, si no tenemos un conocimiento, una sanación y un control de nuestro cuerpo, es difícil que lleguemos a la mente porque el cuerpo es un reductor de vibración. El cuerpo puede incluso llegar a eliminar ruidos, como meterlos en una cámara de vacío. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si llevamos una alimentación errónea, la mente ya no funciona bien. Es uno de los requisitos que se decían de las renuncias en el budismo, no tomar intoxicantes que puedan obnubilar la mente, ¿no? No solo alcohol, intoxicantes, que pueda llegar a obnubilar nuestra consciencia. Si comemos de una manera, como decimos en tibetano, peken o tamásica, dentro de la tradición yógica, bueno, pues una persona va desarrollando más grasa, va engordando, y obviamente esto nos va a alejar de la acción, el movimiento, el pensamiento. De hecho, una persona, si se come un cocido madrileño, por poner un ejemplo, no está preparado para estudiar muchas horas o para hacer meditación, seguramente se dormirá. Entonces, tenemos que trabajar el cuerpo. Algo muy importante que decía el venerable Mahakarya Felipe, y decía, el agua no se bebe. Yo lo digo por mi consulta, también tengo consulta privada, ¿no? Y no se bebe agua. Bueno, aquí hay quien se bebe en los barriles de Ribeiro y de la Ribeira Sacra, que decimos en Galicia, de vino, pero no beben agua, no se bebe absolutamente agua. ¿Y qué tipo de agua se bebe? Que eso es otro tema para hablar. Por lo tanto, tenemos que alimentar el cuerpo bien de alimentos saludables y de pensamientos saludables. Empezamos por ahí. Y luego de posturas y ejercicios que nos conecten desde el cuerpo a nuestras emociones y a la mente. Esos son los ejercicios que en yoga tibetano llamamos nivel 1. Ejercicios Shinye Luyong. Ejercicios Lu es cuerpo, Yong es disciplina. Lu, Yong, disciplina del cuerpo. Una vez que ya hemos trabajado el cuerpo, podemos empezar a percibir, digamos que nos sintonizamos, cómo están las energías sutiles, cómo está el Lung, cómo está nuestra energía, cómo están los canales. Principalmente tenemos 3, luego 72.000 básicos y luego 12.000 secundarios, que van como hilos de luz por el cuerpo, ¿no? Luego uno lo percibe y dices, bueno, pues necesito armonizar los 5 elementos, o necesito hacer pues una limpieza de chakras. Estoy hablando de técnicas de nivel externo en yoga tibetano, en Yan tibetano yoga. Necesito equilibrar estos 3 gunas, estos 3 humores, o necesito, uno ya se va conociendo internamente. Porque primero se ha sutilizado, ha trabajado un poco la parte burda que es el cuerpo. Pero también tenemos una parte burda en lo sutil. Tenemos energías sutiles burdas. Y tenemos también no solo chakras, sino vórtices burdos, como agujeros. Igual que en la ropa se hacen agujeros, que pierdes energía, pierdes calor si te llevas agujeros en la ropa, pues también en nuestro cuerpo sutil existen vórtices
tienen unos nombres complicados tibetanos, no viene a cuento, que perdemos, se llaman fugas de lung. Entonces tenemos que ser como sastres, conocer un poco qué respiraciones, qué visualizaciones, qué sonidos trabajar para un poquito remendar y luego sí podemos regenerar ese traje y no tener esas fugas de lung. Así esas personas con fugas de lung se sienten con poca energía, se sienten muertos en vida. E incluso ante ciertas personas notan que se les acaba la energía. Después, en los ciclos 3 y 4 tenemos algo muy importante y es cómo podemos llegar a poder comprender cuál es la naturaleza de la mente, porque la definición de yoga tibetano es el conocimiento de lo primordial. Es decir, ¿qué es la mente? Esto es lo que se pregunta. Y el yoga tibetano y el budismo tibetano, igual que otras tradiciones, reitero, estoy hablando de las que yo he practicado y conozco, tiene una epistemología y una psicología de la mente muy precisa, que de hecho yo me he sorprendido. Yo soy licenciado en psicología, aparte en el ámbito profano, ¿no? Y he estudiado neuropsicología y neurociencias, entonces, que es parte de mi trabajo privado. Entonces he visto realmente con asombro, devoción y humildad, he visto un conocimiento que ya desde hace 2.600 años como mínimo, 2.600 años desde el Buda Shakyamuni hasta aquí, que tienen un corpus, es decir, un compendio, un cuerpo de enseñanzas científicas que nos conectan con la realidad de una mente que aún hoy en día están arañando las ciencias del comportamiento. Por ejemplo, en el budismo distinguimos básicamente mente Zen y Rigpa. Zen, si lo comparamos con dos espejos, ¿vale? Zen sería un espejo oscurecido, un espejo sucio, con vaho, que no refleja nada. Es un espejo que si está delante de un armario, el armario se ve a sí mismo, que es lo que ocurre con la mente Zen. Es una mente empañada por oscurecimientos pasajeros. Pasajero significa que esos oscurecimientos, decimos en el budismo y en el yoga tibetano, son por culpa de acciones. ¿Vale? Entonces lo oscurecen. Pero mente Rigpa o conciencia no oscurecida o no contaminada sería como un espejo perfectamente bello, que es la naturaleza primordial. En ese espejo lo refleja todo. De hecho, la definición tibetana de mente en el budismo siempre me sorprendió. La cortita, podríamos decir, la definición es: la mente es amorfa. Eso es lo primero. Siempre conceptualizamos la mente en el cerebro, o la mente es amorfa, no tiene forma. Es inconmensurable, es decir, no tiene dimensión. No le podemos decir que es cuadrada o mide 1 kilómetro o pesa 2 kilos. Es todo lo que hay en una capacidad que nosotros como humanos vamos a comprender, que tiene la capacidad de relacionarse con lo que surge de ella. Es fantástico. Eso, en una definición general, podemos denominarle Brahman, podemos denominarla Dios, el Tao, no me importa. La definición, ya lo decía Jacques Lacan, cada vez que intentamos definir con una palabra una experiencia espiritual, la estamos dividiendo. Ya genera división, alienación, como decía Lacan, este psicoanalista. Entonces, mejor que intentar definirla, vamos a probarla. Vamos a coger pequeños bloques, como os decía al principio, pequeñitos bloques metodológicos, y vamos a ver si esto es verdad, porque el Buda Shakyamuni dejó algo muy claro. No me creáis, dijo él, experimentadlo por vosotros mismos. No hay fe, hay experiencia, que esto es lo importante. Entonces, para llegar a esa mente Rigpa, ahora estamos funcionando con una mente que es un cristal oscurecido, es un espejo oscurecido. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Sufres? ¿Hay sufrimiento en tu vida? ¿Has sentido alguno de los 3 venenos? Hay más, 5, 7, pero podemos resumirlos en 3. ¿Hay ira o enojo? Aunque sea en la menos, digamos, de las iras, la menor de las iras, que se llama contrariedad. Por ejemplo, pasa alguien, le saludas, no te saluda y, hombre, no quieres pegarle con el paraguas, pero te quedas contrariado. Eso es enojo, y eso mañana se convierte en ira, no lo dudéis. Una semilla es igual que una caries, como no la trates, acabas teniendo te acaban quitando la dentadura. Eso es lo mismo. Entonces, la ira,
Hablábamos del apego, el aferramiento. Mi casa, mi esposa, mi dinero, mi frontera, mi nación, mi lengua, mi idioma, mi raza. Y si dejamos ese mi, esos son apegos que generan sufrimiento. Lo malo no solo en nosotros, sino en los demás. Y con ello se hacen guerras, divisiones, etcétera, etcétera. Y el tercero es la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Muy sencillo. Es la incapacidad que tenemos de reconocer primero en nosotros esta naturaleza maravillosa de la mente que nos lleva más allá de visiones erróneas. Y la segunda es identificar nuestro yo con agregados. En sánscrito, skandhas, ¿vale? Los agregados. Agregado de la forma, yo me identifico con mi cuerpo, entonces ya soy mi cuerpo. Y hay un culto al cuerpo impresionante. Me identifico con las emociones, las sensaciones. Me identifico con las percepciones, que son los sentidos, lo que ven mis oídos, los que oyen mis oídos, lo que ven mis ojos. Me identifico también con las formaciones mentales, que son los pensamientos, cogniciones y todo lo que conlleva estas fluctuaciones que vemos aquí, encajadas aquí, que no están solo ahí, por cierto, hoy lo vamos a ver rápidamente. Y luego la consciencia, que es la que analiza, se superpone, ve, observa, siente, percibe que pueda haber fuera de esta cueva de Platón donde estamos algo más fuera, pero los otros cuatro tiran mucho. ¿Qué son encargados? Construcción inherente, de que hay una javiereidad, que hay una antonieidad, que hay una felipeidad, si me permitís la expresión. Pero todo esto son constructos, porque si yo hubiese nacido en Barcelona, seguramente ya no me llamaría Josep, y a lo mejor no sería ni siquiera la profesión que tengo. Y si hubiese tenido otra educación, aunque fuesen con mis padres en otro lugar, en otra cultura, tendría otra. Y, por ejemplo, en la tradición tibetana te ponen nombres que son nombres del Dharma o nombres de iniciaciones, ¿no? Yo soy Sangye Dorje, soy Chukisengyi Dorje, soy Yanyan Dondub, pero es que no soy ninguno de ellos. Quiere decir esto que son vehículos, y esos vehículos hay que usarlos, por supuesto, y mi maestro decía con una expresión maravillosa, y decía, un vehículo te lleva a Madrid, ¿verdad que sí? Yo decía, por supuesto. Y dice, ¿y tú a Madrid no te vas llevando las señales del camino en el coche? ¿A qué no? Digo, no. Dice, porque no podrías, ¿verdad? Y a que llegar a Madrid dejas el coche aparcado y te vas a visitar a un familiar o al hotel, te vas sin el coche. Digo, es cierto. Dice, por lo tanto, el cuerpo, los skandhas, los agregados, son vehículos que dan nuestra falsa idea de un yo inherente. Eso es la ignorancia. No nos conectan con Atman, no nos conectan con el alma, el ser, con Ripa, con la budeidad. Ese es el problema. Nos identificamos con ilusiones. Hay un maya, una ilusión externa, pero también un maya, una ilusión interna. Entonces, desarrollar una correcta visión, no debemos olvidar que debemos utilizar el cuerpo. Ahí entro en el yoga. Y ahí luego otros hablarán, evidentemente, y otras personas que estaré deseoso de poder verlas en las grabaciones. No todos los días podré estar por mis ocupaciones, pero voy realmente a estar nutriéndome de todas las aportaciones maravillosas que he visto que van a ser aquí expuestas. Pero este es el camino. Entonces, ¿qué hago con mi cuerpo ahora? Bueno, pues intentaré a través de, por ejemplo, meditación Dzogchen, o unas prácticas tibetanas que se basan, Dzogchen y Mahamudra es lo mismo. Habrán oído hablar Mahamudra, Dzogchen, es según la escuela de la que provienen. Dzogchen viene de la tradición Nyingma, la antigua escuela tibetana de budismo, y el Mahamudra de la Kayu, de la escuela Kayupa, ¿vale? Pero en sí son lo mismo. ¿En qué se basa esta meditación que nosotros practicamos y enseñamos? Incluso mientras las personas, el yogi, la yogini, van haciendo sus prácticas, pues se basan en algo fundamental. Hemos complicado de una manera a veces tremenda el camino hacia el ser, el camino hacia la liberación. Sería algo así como decía un maestro mío también en Nepal, donde hicimos un retiro hace ya unos años, que decía que sería algo así como intentar identificar el amor solo a través de las hormonas, como la oxitocina, la dopamina, etcétera. Es decir, vamos a intentar analizar cuando el amor es algo que se experimenta.
Y uno tiene que abrirse al amor, no tiene que analizarlo, tienes que abrirte al amor, tienes que experimentarlo y luego puedes entregarlo, ¿no? Por eso el amor se dice que se siente en el cuerpo primero. Y luego ya del cuerpo llegas del amor hacia tu naturaleza primordial y de ahí conectas y puedes convertirte en un bodhisattva. El que de un amor ecuánime, ecuánime es que no pone a nadie por delante primero, es un amor ecuánime para todos, ese es el amor del bodhisattva, pues ese es el que se experimenta. ¿Y cómo podemos llegar a ello? Muy sencillo. Hablábamos de Zen, nuestra mente, ¿verdad?, oscurecida de forma temporal, porque está oscurecida por unos vaos y un polvo y una costra que se llama karma. Primero identificando qué es lo que me oscurece. Lo voy a ver en el cuerpo. La alimentación, la respiración. No sé respirar, no sé pensar, no sé manejar mi cuerpo, no me sé sentar, no sé caminar, porque hay que caminar de una forma determinada y no hace falta hacer un postureo raro, no, es un caminar interior. Y a partir de ahí voy a respirar, voy a caminar, voy a empezar. Y ahí ya me va conectando como una persona que afina un instrumento para que haga música. Y a partir de ahí voy a empezar a aplicar esto y me voy a empezar a reconocer. Lo primero, ¿cuáles son mis oscurecimientos y emociones oscurecidas? Son de dos tipos, nada más que de dos tipos, según, reitero, la epistemología Dzogchen tibetana. Mentales o cognitivos y emocionales. Más que personas intelectuales, somos emociones con patas, decía mi maestro. Y es así. Entonces, si vamos a ver lo que nos hace sufrir, lo que pensamos que nos hace sufrir y qué emociones, debemos desarrollar una pauta. Y esa pauta es sencilla. Fijaos qué sencillo es. Fíjense ustedes que se trata de sentarte, respirar y ser. Claro, alguien me dirá, eso es sencillísimo, ¿y cómo no hay más personas iluminadas, realizadas, autorrealizadas? Pero es así de sencillo. Pero para llegar a ello, es como ver cuando una modista está haciendo un bordado, para ella es sencillo, pero ha tenido que trabajar un poquito. Entonces, este trabajo personal conlleva a que en lo físico, en lo burdo, tengamos que estar muy atentos a cómo trabaja, cómo se refleja el universo, lo espiritual, lo divino dentro de nosotros. Pero solo podemos hacerlo para que un director de orquesta pueda oír esos maravillosos ajustes de instrumentos en una sinfonía, no tiene que tener tapones en los oídos. Si no oye, no escucha. Y si no escucha, no puede oír la música. Por lo tanto, primero un lavado de oídos. Por lo tanto, vamos a trabajar el cuerpo. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo creen ustedes que desde incluso la neurofisiología puede conectarnos con esos otros campos y frecuencias sutiles? Porque recordemos, donde hay una glándula hay un chakra. Donde hay un canal sutil, Roma, Chiangma, Uma, o Sushuma, Idai, Pingala, no importa el nombre, hay una correspondencia también, hay una médula espinal, lo hay. En el cuerpo hay una correspondencia, lo que es arriba es como lo que es abajo, decía Hermes Trismegisto. Por lo tanto, ¿qué órgano o qué órganos tenemos que empezar a trabajar desde lo burdo? Porque no podemos trabajar, reitero, en lo espiritual si no vemos primero cómo trabajar en la parte burda. Burda no es en sentido peyorativo, es en un sentido descriptivo, es lo más visual, lo más cuantificable. ¿Vale? A una persona se la puede ver, pues eso es lo burdo, la forma, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos dos aspectos. Uno es el corazón y otro es la glándula pineal. Uno es el corazón y el otro es la glándula pineal. La llaman pineal, está ahí en la base del cerebro porque tiene forma de piña y ya en algunos aspectos de la filosofía y algunos filósofos decían que ahí residía el alma. Fijaos, en medicina, en la glándula pineal, tengo grandes médicos amigos, el doctor José Luis Bardasano, biólogo, por ejemplo, lo conocerá sobre todo el venerable hermano Felipe, Luis Bardasano, porque ha sido profesor de la Escuela de Medicina Legal en Madrid y hoy es un hombre que trabaja los campos electromagnéticos, la investigación, pero durante muchos años investigó la glándula pineal y tuve, como yogui muy jovencito, la oportunidad de poder hablar con él y poder charlar con él y poder ver sus estudios. Y él decía que la glándula pineal podía ser la que nos conecte con lo extrasensorial también.
¿Qué ocurre? Estoy absolutamente convencido como yogui y visto el efecto también fisiológico en el cuerpo. Es decir, ¿por qué se atrofia la glándula pineal? ¿Para qué sirve? ¿La naturaleza, la evolución, nos ha dotado de algo que no sirve para nada en el cuerpo? En absoluto. Incluso las amígdalas que hace muchos años, en mi época, se quitaban, a mí no, gracias por ventura a mis padres, pero se quitaban y luego vinieron problemas, porque esas tonsillas, esos órganos linfoideos, sirven como protectores de lo que entre de fuera en forma de virus y bacterias. Por lo tanto, no hay nada que sea no necesario en el cuerpo, todo es necesario. Y la glándula pineal, entonces, ¿por qué en medicina se habla tan poco? Tengo un amigo que es también practicante de yoga, estará por aquí, os unirá en otros momentos, que es Juan Núñez Gallego, el doctor Juan Núñez Gallego, que decía, en la Facultad de Medicina, sobre la glándula pineal nos enseñan una página. Nada relacionada con posiblemente los campos magnéticos, el sueño, que es la que se segrega para la melatonina y pum, poco más. Pues no. Estoy convencido que, entre otras cosas, la alimentación que hay, el venerable hermano Felipe estará de acuerdo, las aguas fluoradas, la utilización del flúor, etcétera, hipertrofia y calcifica una glándula que es la que nos conecta con este conocimiento de lo primordial. Si una glándula pineal, por culpa de la alimentación, tabaco, ondas electromagnéticas, no digamos ya ahora otras que pueden entrar, no quiero entrar en polémica, pero hablo siempre basándome en los que más saben. Yo siempre pregunto a los que más saben y no solo en Google, sino en persona. Ondas electromagnéticas, la alimentación, el tabaco, la contaminación, los pensamientos, incluso ahora yo siempre procuro, si no voy a correr, llevo relojes de toda la vida, los de cuerda. Esos, no me llevo un aparatito con GPS todo el día recibiendo ahí radiación, para nada. Pero bueno, utilizo evidentemente ahora sí, no estoy con el tantán intentando daros esta conferencia, ¿no? Pero sí es cierto que esa glándula pineal es la glándula que en el cuerpo se podría corresponder también con el Ajna Chakra. Unos dicen que sí, otros que no, que hay otra base por delante, no me importa. En yoga tibetano denominamos a una zona específica que hay ahí, Tigle Dorje, la gota diamantina. Fijaros qué expresión tan bonita. Esta era, antes de que mi maestro me la diera a conocer, era secreto, se daba de maestro a discípulo por tradición oral. Y ahora la estamos dando junto con Lama Norbu, con Darya Lobsang, con Jessel Undugi Alsen de la tradición Bon. Estamos abriendo un poquito las enseñanzas porque todo el mundo necesita sabiduría y nutrirse con lo esencial. Y esto es una de las formas de poder nutrirnos con lo esencial. ¿Qué podemos hacer para estimular la glándula pineal? Alimentarnos mejor. Alimentarnos de lum, sátvico, de alimentos más que nos lleven hacia la consciencia expansiva, que nos pequen, como decimos en yoga tibetano, o tamásicas, ¿no? Que no estoy diciéndolo en un sentido peyorativo, tiene que haber un equilibrio en esos tres humores, como tiene que haber un equilibrio, por ejemplo, en los 5 elementos, ¿no? Que nos constituyen. Pero si algún elemento o un humor predomina sobre otro, nos aleja de nuestra propia conciencia personal. Entonces, la glándula pineal es ideal para ello. Y otro es el corazón. Hoy sabemos, por la neurocardiología, que el corazón también tiene neuronas, 40.000 neuronas, el intestino, el sistema entérico de 200 a 600 millones, que es impresionante, pero el corazón, y me voy a centrar, porque en yoga tibetano trabajamos fundamentalmente el corazón como sede de la consciencia, en el cuerpo, obviamente, porque es inconmensurable, y en la glándula pineal. Y para ello, si nos ayudamos a que podamos descalcificar, estimular un poquito la glándula pineal, sería tomando buenos alimentos, ecológicos, biológicos, enzimas digestivas, haciendo ayunos intermitentes, teniendo una buena microbiota, son 100 billones de bacterias que hay en el intestino. Y todo el mundo probablemente las tenga mal, porque no solo es lo que coman, sino lo que respiramos, que también interfiere en la microbiota. Entonces, intestino, el corazón, la glándula pineal, tenemos que estimularla. Cambiemos los hábitos, bebamos agua, tomemos algún tipo de infusiones que nos ayuden, como el jengibre, por ejemplo, maravillosa, también, que nos ayuda un poquito a poder trabajar. Para aquellas personas que le pique un poquito, se puede rebajar un poquito
en vez de cogerlo en crudo, se puede tomar en polvo, que se puede coger y se puede poner un poquito en una infusión. Después de cambiar nuestros hábitos alimentarios, procurar que no tengamos estreñimiento, etcétera, etcétera, cambiar nuestra alimentación, cuanto más alimentación con menos materia animal, menos, digamos, vamos a meter de esas emociones aflictivas en el cuerpo. Pasamos al nivel del agua, beber bastante cantidad de agua, no, reitero, agua no fluorada. El flúor ha sido uno de los venenos más catastróficos que nos han introducido en dentífricos y en el agua para consumo humano, y tiene un efecto, y no lo digo yo, lo ha dicho grandes científicos como mi amigo José Luis Bardasano. ¿Y qué hacer? Pues hay un mudra tibetano. Voy a terminar dándoles este mudra y esta práctica con un sonido que utiliza unísono, utiliza un sonido monocorde, como el que utilizan a veces en muchas tradiciones mantras tibetanos, también en algunas tradiciones cristianas, como son también en las tradiciones monásticas, se hace unísono por algunos monjes, sobre todo para los cantos gregorianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo se generan dos sonidos, que hasta ahora esto se tenía, repito, oculto, es el ne y el me y el ne, que juntos forman un sonido que es mene, 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 mene. Me es una sílaba semilla importantísima, y ne es también un prefijo que se utiliza en yoga tibetano, por ejemplo, ne yang, un yoga tibetano dulce que viene de la medicina tibetana, etc. Entonces, ¿qué significa mene? Significa espaciosidad, liberación, luz y gozo. Juntos serían como las notas musicales, las vamos a juntar y vamos a tener este sonido. Vamos a formar un mudra, si os parece bien, os colocáis en sentido erguidos. Sí es cierto que funciona mejor siempre si bebéis 2 vasos de agua previamente, ¿vale? Si bebéis 2 vasos de agua pura, purificada previamente, porque la resonancia mórfica del cuerpo necesita líquido, necesita hidratación para poder resonar, ¿vale? Entonces nos ponemos con el tronco erguido, vamos a formar un mudra, en tibetano lo llamamos parla, que es entre, es este el mudra, ¿vale? Juntamos las manos y estiramos los dedos índice. No hace falta apretarlas, ¿vale? Muy bien. Hombros abajo, para no cansarnos, y vamos a colocar los dedos dirigidos debajo, justo, de la garganta. Y apoyamos el cuello encima. Miren que es importante que estén cerca del cricoides, de la nuez, hacia arriba, ¿vale? Ahí, muy bien. Ahora dejamos caer la cabeza y los dedos se dirigen hacia arriba, es decir, estamos apoyados en los dedos. No se hagan daño si tienen las uñas largas, por favor, ¿vale? Ahí. Muy bien, vamos ahora a cerrar los ojos y suavemente con los ojos cerrados vamos a mirar al entrecejo. No forcéis la mirada, no fuercen la mirada. Vamos a mirar al entrecejo. Dirigimos la mirada, fíjense ustedes, por favor, como si quisiéramos ver un poquito, 2-4 centímetros hacia adentro de nuestro cerebro, ¿vale? De nuestro cráneo. Ahí ponemos. Miramos hacia arriba. Y el sonido, yo lo voy a hacer y ustedes lo van a repetir detrás conmigo. Van a ver que se forman 2 sonidos. Unísono, que es una nota monocorde, ¿vale? Y el mene, 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 que va a sonar y resonar. Dejen que ese sonido resuene desde el corazón, la garganta, a toda la cabeza. Porque es un sonido que la vibración ayuda a estimular la glándula pineal, según Tigle Dorje, los tibetanos. Ponemos ahí. Conectamos con el cuerpo, hombros abajo, inhalamos. Al acabar volvemos a inhalar. Conforme van terminando, tomen aire por la nariz y vuelvan de nuevo. Podemos subir el tono
y jugar con los tonos. Podemos subir. Podemos bajar. Podríamos continuar, porque la práctica no da tiempo, sería hacerla como mínimo 5 o 10 minutos, 5 o 10 minutos, si pudiese ser por la mañana antes de que salga el sol, para estimular la melatonina, ¿vale? Por la mañana antes de salir el sol, la mejor hora sería antes, repito, media hora antes, una hora antes de salir el sol. Pero para terminar, lo que hacemos al terminar es bajar la mano derecha, dejamos la mano, la mano izquierda, dejamos la mano derecha en el corazón, ¿vale? Y ahí cada uno puede hacer el pranayama que desee, pero nosotros hacemos lo que se llama respirar en el corazón, que es una técnica tibetana que luego se recogió en neurocardiología, en coherencia cardíaca, ¿no? Entonces cerramos los ojos, ya no tenemos que mirar al entrecejo, y vamos a respirar durante unos minutos un ciclo circular, inhalando por la nariz, y exhalando por la nariz, pero sintiendo que es el corazón el que respira, como si el corazón inhalase y al exhalar saliese el aire por el corazón. Entonces mantenemos también unos minutos haciendo la respiración del corazón. La mano no está del todo pegada, sino haciendo un pequeño hueco con la mano en el corazón. Como ven, estoy alargando un poquito la expiración respecto a la inhalación. Así estimulamos el parasimpático también, ¿vale? Entonces estamos 3 minutos y luego al finalizar, según vuestra práctica o la práctica de cada uno, terminamos y en nuestro caso, en mi caso, pues pasaría una meditación, por ejemplo, Dzogchen, Mahamudra, de las que estamos hablando, que sería en una hora imposible, como pueden imaginarse, hablar de todo esto, pero siempre terminamos una dedicatoria de méritos y un ofrecimiento de mandala en nuestra tradición. ¿Qué es esto? No es algo en sí religioso, es espiritual, que es muy distinto. ¿En qué de méritos? Primero, en ser agradecidos. La gratitud es fundamental en todos los sentidos de la vida, pero en una práctica como el yoga, una práctica espiritual, si no hay gratitud, quitémoslo de espiritual. La gratitud y la humildad es la base, la piedra angular. Igual que en el budismo tenemos las 6 perfecciones o las paramitas, ¿no? Una de ellas la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración, etc. Pero si no hay gratitud en base, pues este ofrecimiento de mandala y esta dedicatoria de méritos nos centra en la gratitud. Al mismo tiempo, nos ayuda a ser humildes, a reconocer que nosotros solos no somos nada sin la ayuda de los demás, que somos una red de Indra, una red de interdependencia, ¿no? Y de que al mismo tiempo tenemos que ver más allá de nosotros mismos para pedir, como hacemos nosotros en nuestras oraciones. Yo tengo un libro de oración y quien me solicita que ponga mis plegarias y mis prácticas, pues a esas personas yo lo que hago es leerlo en mi práctica personal. Si es una práctica pública, bueno, pues se dicen 2 o 3 nombres, el nombre de pila es suficiente para salvaguardar la identidad de la persona y sencillamente hacemos esta dedicatoria. Se hace con un mudra, que es ofrecimiento de mandala, pero pueden hacerlo desde Namaste, etcétera, etcétera. Si quieren seguirme mentalmente, les agradezco, y si no, pues no pasa nada.
se hace el ofrecimiento de mandala y la dedicatoria de méritos. Y dice así, cerramos los ojos, gracias por estar aquí. Gracias por aprender y practicar. Gracias a que lo aprendido y practicado sea en beneficio de mí mismo, pero sobre todo y por encima de todo, que sea compartido en beneficio de todos los seres sintientes. Me comprometo desde esta práctica de Yan Yan Tibetan Yoga a la siguiente, que con todo ser sintiente que me encuentro se encuentre conmigo, que me vea o le vea, que piense en mí o piense en él, que me hable o le hable, que le toque o me toque, que sea liberado de todo sufrimiento. Que por los méritos obtenidos pueda alcanzar el estado de Vajradhara, para así ayudar a todos los seres sintientes a que sean liberados del sufrimiento, o lo que es lo mismo, que alcancen el estado de Buda, de budeidad. Aquí pediría especialmente por las personas que así me lo han solicitado, pero aquí quiero hacer una petición general por todos los presentes que desarrollen en sí las semillas de la compasión, de la humildad y de la gratitud, en beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los santos, budas, bodhisattvas, dakas y dakinis derramen sus bendiciones sobre todo este congreso para que sea un campo fértil de semillas de conocimiento, sabiduría y libertad. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Vamos a Tasídele de nuevo y ahí mantenemos unos instantes de gozo y agradecimiento. Gozo por los beneficios que hemos obtenido de esta práctica y agradecimiento porque haya sido posible que estas enseñanzas lleguen hasta nosotros a través de legítimos maestros y maestras de cualquier linaje. Tashidelek. Y también decimos, cuando uno está contento, Emaho, en tibetano. Es como una expresión de júbilo compartido, ¿vale? De júbilo compartido.